Mi marido se acostó con mi hermana mientras yo daba a luz. Envió pruebas para hacerme daño, ahora está embarazada y ruega por perdón. Nunca me he llevado bien con mi hermana Susan, aunque solo tenemos un año de diferencia. Ella tiene 32 y yo 31. Nuestra relación siempre ha sido mala y sé que mi juicio probablemente esté sesgado debido a esto. Desde que éramos pequeñas ella ha tenido esta cosa donde constantemente me imitaba o me superaba, como en la escuela saltaba a cada club o deporte que me gustaba y apuntaba a eclipsarme en eso, ya sea debate, ajedrez, lo que sea. Parecía que si yo podía hacer algo ella estaba decidida a hacerlo mejor. Si yo tenía este deporte especial, algo que me había gustado prácticamente desde que nací. A medida que fui creciendo dediqué mucho tiempo a practicar, y no por hacer alarde de mí misma, pero me volví toda una experta en eso, ganando premios que reflejaban mi habilidad. A la edad de 14 años, mi hermana de repente decidió que quería competir en el mismo deporte. Sorprendentemente nuestros padres lo permitieron. Sin embargo, ella no tenía el mismo compromiso con la práctica, y cada vez que tenía la oportunidad intentaba burlarse de mí durante los entrenamientos o intentaba quitarle importancia a mis habilidades. Cuando llegaba el día de la competencia, estaba claro para todos que ella no era tan pulida como muchos de los otros niños. A pesar de esto esperaba un gran título. Desafortunadamente para ella, terminé ganando el título principal. Mis padres estaban muy felices, pero ella hizo un berrinche allí mismo frente a todos, comenzando a llorar y gritar, lo que causó bastante vergüenza para nuestros padres, quienes tuvieron que escoltarla rápidamente fuera de la habitación. Más tarde en casa, mis padres trataron de hablarle suavemente y hacerle saber que todos tienen su propia fuerza y que no tenía que competir conmigo, sobre todo lo que le decían, que estaban orgullosos de ella independientemente de si ganaba un premio o no. Pero Susan comenzó a gritarme frente a mis padres y rompió mi premio con ira. Esto realmente me dolió porque, a diferencia de ella, yo trabajaba muy duro para ganar estos premios. Mis padres la reprendían, pero a ella no le importaba. La obligaban a ir a terapia, pero se negaba a hablar sobre sus celos y resentimiento hacia mí. A medida que crecía, ella solo empeoraba cada día. Prepararse para la escuela era una tortura. Se burlaba de mis atuendos o se burlaba de mi cabello, diciéndome que le daba vergüenza lo fea que me veía. Siempre he sido alta para mi edad y delgada, con cabello largo y pelirrojo. Prefería usar ropa holgada a diferencia de mi hermana, a quien le gustaba usar faldas y tops cortos, pero yo sabía que no era fea porque recibía mucha atención masculina. Incluso a esa edad, mi madre la castigaba por decirme cosas tan malas. Así que Susan comenzó a intimidarme en la escuela, donde sabía que podía salirse con la suya. Me restregaba en la cara que tenía amigos más geniales que yo, lo que básicamente significaba que pasaba el rato con los populares, mientras que yo prefería estar con gente con la que realmente disfrutaba estar. Soy introvertida por naturaleza y no era ruidosa. Ella se paraba en los pasillos con sus amigos juzgando a todos, y si pasaba de largo, decía en voz alta que yo no era su verdadera hermana y que probablemente había sido adoptada. Durante la escuela secundaria decidí crear mi propio sitio en WordPress. Tenía solo 15 años y no tenía idea sobre cómo funcionaba WordPress, pero me encantaba escribir y quería expresar mis pensamientos. Con el tiempo, logré acumular 2000 suscriptores, y así fue como algunas tiendas locales se acercaron a mí para escribir y promocionar sus productos en mi página. Al principio, solo me enviaban un producto, pero a medida que comencé a ganar más suscriptores en mi blog, también ganaba dinero. Al principio, mis padres no tenían idea de esto, pero luego se sorprendieron de que estuviera ganando dinero haciendo algo que realmente disfrutaba. Mi padre me ayudó a abrir una cuenta bancaria a mi nombre, que lo tenía como propietario hasta que cumplí la mayoría de edad. La idea era ahorrar este dinero para la universidad, pero cuando mi hermana se enteró, me dijo que tenía que compartir el dinero con ella porque era injusto que yo ganara dinero mientras que ella no. Me negué rotundamente y le dije que era bienvenida a probar suerte. Intentó que mis padres la respaldaran, pero se negaron. Así que decidió comenzar su propio blog. Al principio, afirmó que era muy fácil escribir y se burlaba de mí diciendo que esto ni siquiera era un gran problema.
También me había dicho que era mucho mejor escritora que yo. Sin embargo, cuando no obtuvo ningún aumento en suscriptores, se frustró mucho y me preguntó cómo era que conseguía ofertas de marca a través de mi blog. Comenzó a obligarme a promocionar sus artículos en mi blog diciéndome que éramos hermanas, así que debíamos compartir todo, pero me negué a hacerlo porque, en primer lugar, había insultado mi escritura y ahora venía en busca de mi ayuda. Y también porque realmente no me gustaba su forma de escribir después de unos pocos años. Después de meses sin ver resultados, renunció a este sueño. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, nuestra madre fue a una universidad de la Ivy League a la que ambas aspirábamos ir. Susan solicitó el ingreso a esa escuela, así como a una más prestigiosa de la Ivy League, pero fue rechazada. Cuando llegó mi momento de solicitar ingreso en las universidades, ella me decía que ni siquiera debería molestarme en solicitar ingreso en las escuelas de la Ivy League porque si no la habían aceptado a ella, no había forma de que yo ingresara. Le señalaba que mis notas eran excelentes, que es lo que estas escuelas requerían, pero ella me decía que mi personalidad no era apta para inscribirme en esas escuelas. No la escuché y presenté mi solicitud en la escuela de la Ivy League de mi madre y, lamentablemente, me aceptaron. Cuando recibí el correo electrónico, tenía miedo de decírselo porque sabía que se pondría como loca. Mis padres le dieron la noticia de mi aceptación a Susan con delicadeza cuando vino a cenar durante un fin de semana y, como era de esperar, Susan no se lo tomó bien. Se negó a creer que me habían aceptado y cuando vio mi carta de aceptación, comenzó a decir que esto podría ser falso porque aparentemente ella era mucho mejor estudiante que yo y fue rechazada. Mis padres y yo nos estábamos cansando de sus payasadas porque realmente nunca la vi como mi competencia mientras que ella iba más allá y exclamaba por mis logros. Mi papá trató de hablar con ella sobre cómo podría haberme felicitado y mi mamá la instó a ir a un terapeuta otra vez, pero Susan se enojó y les gritó enojada sobre cómo ella era su primera hija, así que ella no era el problema y como nunca quiso un hermano, luego se fue enojada de la casa en medio de la cena. Desde entonces, decidí mantener mi distancia de ella porque entendí que estábamos creciendo y ella debería haber superado esta cuestión de los celos. Sin embargo, solo empeoraba. La universidad realmente me cambió. Hice nuevos amigos y pasé tiempo con ellos. La distancia me permitió concentrarme en mi propio crecimiento y desarrollo sin la sombra constante de la comparación. Busqué actividades y formé conexiones basadas en mis propias preferencias en lugar de en reacción a sus intentos de superarme. A medida que pasaban los años en la universidad, descubrí nuevas pasiones e intereses que eran completamente míos y disfruté de la libertad de ser yo misma mientras esperaba que mi hermana encontrara su propio camino y aceptara su individualidad. Nuestra relación siguió siendo tensa y cuando ya no pudo competir conmigo académicamente, comenzó a volverse competitiva con nuestras vidas personales. Siempre fue bastante pasivo-agresiva cuando tuve un novio antes que ella. Cuando mi novio Finn y yo decidimos mudarnos juntos, nunca perdió una oportunidad de hacer comentarios sarcásticos al respecto. Finalmente encontró a un chico llamado Tom que parecía perfecto para ella, y sus comentarios mezquinos comenzaron a suavizarse. Podía sentir que ella tenía este deseo de casarse primero y ser la primera en tener hijos, pero honestamente no me molestó mucho porque no tenía prisa. Entonces, en Navidad de 2022, anunció que se casaría en 2023 y realmente me sentí feliz por ella. Incluso la felicité a ella y a su prometido y ella me abrazó por primera vez después de mucho tiempo. Pensé que finalmente habíamos dado un paso para reparar nuestra relación. En los meses posteriores al anuncio de la boda de mi hermana, la vida dio un giro inesperado. Recibimos una llamada del hermano menor de mi novio de 24 años, a quien su médico le acababa de decir que estaba lidiando con una enfermedad muy agresiva. La noticia fue difícil de entender y sin dudarlo corrimos a su lado para ofrecerle nuestro apoyo. Mi novio era muy cercano a su hermano y pude ver cómo estaba luchando por aceptar la noticia. Mi novio y su hermano también habían perdido a su padre a una edad muy temprana, así que sabían lo doloroso que era perder a un ser querido. Mientras estábamos con su familia, mi novio me hizo la pregunta una noche de la nada.
Me sorprendí porque, aunque habíamos hablado de casarnos, no pensé que él lo haría. En ese momento, mi novio me dijo que tenía miedo de que su hermano no viviera para vernos casarnos y, como me amaba y quería pasar el resto de su vida conmigo, no veía ninguna razón por la que debiéramos retrasarlo más. Entendí completamente su perspectiva y estuve de acuerdo porque lo amaba y también reconocí la profunda felicidad que traería a su hermano menor y al resto de la familia. Hablamos y Finn y yo estuvimos de acuerdo en que no éramos los indicados para bodas extravagantes con una lista enorme de invitados. En lugar de eso, queríamos una celebración sencilla rodeados de nuestros seres más cercanos y queridos. Su familia y su hermano estaban extremadamente felices cuando se conocieron de nuestro compromiso. Vi a su hermano menor llorar lágrimas de alegría y abrazarnos. Lo único que me molestaba en el fondo de la cabeza era la boda de mi hermana, que también se acercaba. No quería que se volviera competitiva de nuevo y pensé que éramos demasiado mayores para ser tan inmaduros, así que decidí llamarla y hablar con ella primero. Antes de informar a mis padres, la llamé sabiendo que ella estaba al tanto de mí y la situación de salud del hermano de mi novio, y compartí la noticia sobre la propuesta y le expliqué que planeábamos tener una pequeña boda este año con solo familiares y amigos cercanos, incluidos mis padres, abuelos y algunos amigos. Mi intención era asegurarme de que ella pudiera tener su gran boda como estaba planeado y no estaba exagerando. Le dije lo mucho que significaba para el hermano menor de Finn que pudiera ser parte de nuestra celebración. Sin embargo, Susan se enojó e inmediatamente comenzó a acusarme de estar celosa y sugirió que estaba usando a una persona moribunda para apresurarme a casarme antes que ella. Me dijo que esa es la razón por la que siempre me ha odiado desde que nací. Me dolieron sus palabras y me derrumbé. Ya estaba teniendo un momento difícil para procesar la enfermedad del hermano de Finn y ahora mi propia hermana se negaba a aceptar que esto no tenía nada que ver con ella. Le dije que ella fue la primera persona que había llamado a nuestra familia para compartir la noticia porque pensé que por una vez podíamos estar felices el uno por el otro, pero, por desgracia, ella había vuelto a sus viejas costumbres. Susan gritó por teléfono que yo era solo una snob celosa y que nunca asistiría a mi boda. Estaba tan enojada que incluso gritó que deseaba que mi novio hubiera muerto en lugar de su hermano, lo que entonces me habría impedido casarme. Estaba realmente conmocionada por cuánto odio todavía tenía por mí y comencé a dudar de mi decisión cuando hablé con mis padres. Me aseguraron que no estaba haciendo nada malo y que estaban felices por sus dos hijas. Me dijeron que independientemente de Susan, volarían para asistir a mi boda. Estaba agradecida de que mis padres entendieran mis intenciones y no me culparan como Susan. Tuvimos la boda al día siguiente y fue pequeña e íntima como Finn y yo queríamos. Nos tomamos fotos con su hermano y todos estaban muy felices por nosotros cuando subí algunas de las fotos de mi boda a las redes sociales. Recibí una llamada de Susan y la respondí pensando que me estaba llamando para disculparse o felicitarme, pero en cambio comenzó a decir que tenía que borrar mis fotos de las redes sociales porque no quería que nuestros amigos y familia se enteraran de que me había casado. Antes de ella, me dijo que una vez que estuviera casada, podía publicar las fotos de mi boda. Me negué y me mantuve firme y le dije lo ridículo que era que me pidiera que ocultara mi boda. Le dije que podía odiarme tanto como quisiera, pero que ya no quería intentar arreglar las cosas con ella. Me llamó insufrible y me retiró la invitación a la boda. Le dije que estaba bien con eso y le pedí que me dejara en paz. Finn y yo éramos felices en nuestro matrimonio. Él tenía un trabajo de alta prensa y no se le permitía tomar más licencia, así que tuvimos que volar de regreso a casa después de la boda. Siempre había sido un novio increíblemente atento y esa cualidad se trasladó sin problemas a nuestra vida de casados como esposo. Se mantuvo devoto y considerado al asegurarse de que nuestra relación siguiera siendo una prioridad a pesar de las exigencias de su carrera. Unos meses después, Susan se casó con Tom como estaba planeado. Aunque no fui a su boda porque ella me había desinvitado, le envié un enorme ramo de flores y una nota felicitándola. Vi todas las fotos de su boda y estaba muy feliz por ella. Sin embargo, solo unas semanas después de su matrimonio, mi madre llamó para contarme cómo Susan había estado engañando a Tom con uno de sus empleados del equipo de operaciones y él acababa de descubrir que esto era un gran escándalo. Y todos culparon a Susan, quien trató de defenderse diciendo que quería un matrimonio abierto,
pero Tom la rechazó al final. Tom solicitó la anulación de su matrimonio porque se negó a quedarse con ella. Nos sentimos tristes por el pobre tipo, ya que parecía estar genuinamente enamorado de Susan. Como si esto no fuera suficiente mala noticia para nuestra familia, el hermano de Finn también falleció durante este tiempo. Mi esposo y yo nos apresuramos a estar allí por sus derechos funerarios y él era un desastre completo durante todo ese proceso. No sé por qué, pero algo dentro de mi esposo simplemente se rompió y Finn nunca fue el mismo después de eso. Ya no estaba atento ni cariñoso. Se enojaba muy rápido por cosas pequeñas y comenzaba a enfurecerse con todos. Lo animé para que buscara terapia por su duelo, pero este comportamiento continuó. Dejó de ir a la oficina y finalmente lo echaron. Se sentaba en pijama todo el día solo jugando videojuegos o viendo deportes. Yo era una paramédica que trabajaba turnos de horas y era la única adulta que ganaba dinero durante este tiempo. Haría todo lo posible por hablar con mi esposo, pero nunca me tomaba en serio. Ninguna cantidad de asesoramiento o terapia parecía ayudar porque se negaba a ayudarse a sí mismo. Comencé a notar que algo no estaba bien cuando él constantemente comenzaba a esconder su teléfono a mi alrededor. Esto nunca había sucedido antes. Así que comencé a sospechar que me preguntaba constantemente cuando regresaba del trabajo y me insistía para que me quedara fuera hasta tarde. No pasaba tiempo conmigo ni me preguntaba cosas pequeñas como cómo iba mi día. Descubrí que estaba embarazada de 3 meses. No había tenido periodos, pero supuse que era debido al estrés laboral. Nunca en un billón de años imaginé que estaría embarazada. Cuando le dije a Finn que estaba embarazada, parecía neutral. Le dije de inmediato que si no quería ser padre, podía alejarse de nuestro matrimonio. Me aseguró que estaba feliz por nosotros. Durante todo mi embarazo tuve que lidiar con una enfermedad grave y, honestamente, puede haberme llevado a descuidar involuntariamente a mi esposo aún más, ya que estaba distraída por mis problemas corporales. Estar enferma había afectado cada aspecto de mi vida. No había podido trabajar durante 4 meses y dejé de salir para reunirme con mis amigos. Me diagnosticaron hiperémesis gravídica y los efectos habían sido bastante insoportables. El embarazo había estado lejos de ser fácil y mis padres incluso intervinieron para ayudar con las tareas del hogar ya que yo estaba demasiado enferma para hacer algo a lo largo de todo esto. Finn había logrado conseguir un trabajo y nos apoyaba a ambos. Le había asegurado que después de mi embarazo volvería a la fuerza laboral ya que no me gustaba quedarme en casa de todos modos. A veces peleábamos cuando Finn regresaba a casa después del trabajo, ya que me llamaba vaga o dramática por no hacer nada en la casa a pesar de que tenía dolor. El día que se me rompió la fuente, llamé a Finn 12 veces, pero no contestó mi llamada. Incluso le envié un mensaje de texto diciendo que estaba a punto de tener el bebé y que él debería encontrarse conmigo en el hospital. Pedí a mis padres que me llevaran al hospital y accedieron de inmediato. Mientras estaba en la cama del hospital retorciéndome de dolor mientras esperaba dar a luz, recibí una notificación en mi teléfono. Mi madre, que estaba en la sala de partos conmigo y sosteniendo mi mano, revisó el teléfono porque supusimos que podría ser Finn. Sus ojos en estado de shock, mientras lee el mensaje, le pregunto qué es y se niega a decirme. Le pregunté de nuevo cuando empecé a tener malos pensamientos en mi cabeza y le supliqué que me lo dijera. Me entregó mi teléfono y se veía extremadamente triste cuando abrí mis mensajes. Encontré una foto de mi hermana con Finn acostados juntos en la cama y Susan me había enviado un mensaje diciéndome buena suerte siendo madre soltera porque me llevé a tu marido. Me quedé sin palabras al leer el mensaje. No podía creer lo que veía y llamé a Finn. Él contestó la llamada después del 4.º timbre y me preguntó casualmente por qué lo estaba llamando. Empecé a gritar y le pregunté qué diablos estaba haciendo con mi hermana y él simplemente respondió que se había enamorado de Susan. Explicó cómo ella lo apoyó en sus malos momentos cuando se acercó a él después de la muerte de su hermano y habían estado hablando entre sí por un tiempo. Aparentemente, una cosa llevó a la otra y habían estado teniendo un romance a mis espaldas desde hace meses. Él me dijo que quería ocultar el romance hasta que diera a luz, pero Susan no quería seguir mintiendo. Claramente sabía que Susan había esperado a sabiendas hasta este momento para hacer que esta noticia fuera aún más dolorosa para mí. Él comenzó a disculparse, pero lo interrumpí y le dije que no me importaban sus disculpas y que lo vería en el tribunal. La infidelidad era un gran no para mí y aunque mi corazón estaba roto en 1.000.000 de pedazos,
El amor de mi vida y el padre de mi hijo decidió traicionarme acostándose con mi hermana y no pensaba permitir que esto me derrumbara. Lloré durante todo mi parto por la pena y el dolor. Afortunadamente, a pesar de esto, mi hija Aurora nació sana y próspera. Mi madre lloró de alegría y luego mi padre no dejaba de mirar a mi bebé y felicitarme. Todos mis familiares y amigos vinieron a visitarme para mostrarme su apoyo. Me aseguré de que todos supieran que Susan se había acostado con mi marido y me envió esa foto. Mis padres llamaron a Susan y le dijeron que habían terminado con ella y que lo que había hecho era imperdonable. Le dijeron que nunca los llamara a sus padres porque estaban avergonzados de serlo. Susan intentó protestar y decir que Finn y ella estaban enamorados, pero mi padre le aseguró que ella no estaba en su testamento. La bloqueamos de nuestras vidas y de nuestros teléfonos. Algunos de mis primos y parientes le enviaron mensajes desagradables y no hice nada para evitarlo. Lo que había hecho debía ser denunciado. También le informé a la madre de Finn sobre lo que había hecho su hijo y ella estaba sorprendida. Intentó hablar con Finn, pero era demasiado tarde. Iba a divorciarme de ese lamentable trasero y nadie iba a detenerme. Saqué todas mis cosas y mis padres me ayudaron a trasladarlas a su casa. Finn intentó confrontarme y decirme cómo había estado pensando y que después de hablar con su madre se dio cuenta de que había cometido un gran error, pero ni siquiera lo miré. Me negué a dejarlo ver a nuestra hija hasta que lo aclaráramos en el tribunal porque no confiaba en él cerca de nuestra hija. Lo que él y Susan habían hecho era desquiciado, así que no quería que Aurora estuviera expuesta a todo eso. Mientras vivía con mis padres, me reuní con un buen abogado y presenté la demanda de divorcio. Durante el procedimiento de divorcio, Finn luchó mucho para rechazar la pensión alimenticia, pero como me había engañado durante el matrimonio mientras yo todavía estaba embarazada, el juez se negó a dejarlo salirse con la suya por la custodia. Obtuve la custodia principal y se le permitió ver a nuestra hija solo con supervisión. Mi abogado hizo un gran trabajo al mostrar evidencia de cómo Finn había sufrido depresión y comportamiento agresivo después de que su hermano había fallecido, lo que potencialmente era una señal de alerta. Han pasado 8 meses desde mi divorcio de Finn. Él envía regularmente la manutención de la bebé, pero aparte de eso, casi no viene a visitar a nuestra hija. Ha intentado hablar y disculparse conmigo algunas veces, pero no le hago caso. He vuelto a mi trabajo porque necesito mantener a mi hija mientras mi madre cuida a Aurora y luego, cuando llego a casa del trabajo, me hago cargo de Aurora. Es la única razón por la que he podido mantener a mi cabeza en alto y seguir con mi vida. Ayer de la nada recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté escuché a Susan en la otra línea. Me quedé congelada, en estado de shock, ya que la había bloqueado de mi lista de contactos meses antes. Susan me rogó que no cortara la llamada y comenzó a contarme cómo había estado tratando de ponerse en contacto conmigo durante meses y finalmente decidió llamarme desde el teléfono de su amiga. Le dije firmemente que no tenía nada de qué hablar con ella y le pedí que no me llamara de nuevo. Sin embargo, inmediatamente se apresuró a decir que Aurora iba a tener un hermano muy pronto. Una mezcla de conmoción, incredulidad y un dejo de ira me invadió. Le pedí una explicación y me dijo que estaba embarazada del hijo de Finn. Ella continuó diciendo que ahora debería perdonarla por el bien de su hijo, ya que iba a ser madre y que deberíamos superar nuestras diferencias. Le reiteré firmemente a Susan que no me importaba si estaba embarazada o no porque quería que ella estuviese embarazada. No tenía nada que ver con que ella escuchara esto. Susan empezó a gritar sobre cómo por mi culpa nuestros padres y el resto de la familia habían dejado de hablarle y ni siquiera devolvían sus llamadas. Dijo que Finn se negaba a aceptar su embarazo y la estaba presionando para que abortara y que no tenía a nadie que la ayudara durante un momento tan difícil. Me reí al escucharla y le recordé cómo había decidido acostarse con mi esposo mientras yo estaba embarazada y cómo me envió esa foto inapropiada durante mi parto. Le dije que ella había hecho su cama y que ahora debería acostarse en ella y felizmente le dije que disfrutara de ser una madre soltera sin ningún sistema de apoyo.
Desde nuestra llamada, he hablado con mis amigos sobre mi hermana y he recibido reacciones encontradas de todos. Mientras que algunos de mis amigos piensan que estoy haciendo lo correcto, hay algunos que piensan que estoy siendo demasiado cruel, especialmente porque sé de primera mano lo difícil que es estar sola durante un embarazo, así que aquí estoy, contando mi historia para obtener una opinión imparcial. ¿Estoy mal por negarme a perdonar a mi hermana después de que se acostó con mi exmarido y destruyó mi vida? Actualización 1. Bueno, chicos, he recibido muchos comentarios y me han dado mucho en qué pensar. Me gustaría aclarar que culpo a mi esposo tanto como culpo a mi hermana por lo que me hicieron. La razón por la que me dolió más que Susan me hiciera esto es porque ella siempre ha competido conmigo toda su vida. Nunca entendí por qué todo lo que siempre quise fue una hermana mayor a quien admirar. Sin embargo, tengo una hermana que era una acosadora. Nunca la perdonaré sin importar lo que digan los demás. Sin embargo, hablaré con mis padres y les dejaré en claro que son libres de tener una relación con Susan y su hijo si quieren hacerlo. Actualización 2. Han pasado 3 meses desde mi última actualización y la gente me ha estado acosando para que dé una actualización. Lo siento, he estado ocupada con el trabajo y, por cierto, el cuidado de los niños. Aurora está muy bien para algunos de ustedes que me han preguntado por ella. Es una niña adorable y me enamoro cada día. Finn no la visita y, honestamente, no me importa que cuando Aurora crezca pueda tener esta conversación con ella y hasta entonces está feliz de que mis padres y yo la cuidemos. Ahora, pasando a la actualización principal, hablé con mis padres y les dije que Susan estaba embarazada. Se sorprendieron al igual que yo. Les dije que era la hija de Finn y que él no quería tener nada que ver con ella. Aparentemente, mi madre comenzó a llorar y me emocioné al ver a mis padres angustiados. Pude ver cuánto estaban decepcionados mis padres con mi hermana. Mi padre finalmente llamó a Finn para tener una conversación de hombre a hombre. Finn soltó la verdad. Nos dijo que después de nuestro divorcio había dejado de ver a Susan desde que ella perdió el interés en él y lo dejó. Ella comenzó a salir con varios hombres y él estaba realmente herido, así que dejó de perseguirla. Luego, unas semanas después, ella lo contactó y le contó sobre su embarazo. Finn le dijo que, como no estaban casados y no tenían planes de volver a estar juntos, ella podría potencialmente decidir no seguir adelante con el embarazo. Sin embargo, Susan le dijo a Finn que quería ser madre como yo y que él debería prepararse. Finn le suplicó que pensara bien esto ya que el embarazo y el cuidado de los niños no son fáciles, pero aparentemente Susan le dijo que si yo podía hacerlo con Aurora, entonces ella también podría hacerlo con su hijo. Finn le dijo a mi padre que estaba dispuesto a pagar la manutención infantil, pero no quería tener ninguna relación con el niño. Desde esta conversación mis padres se dieron cuenta de que Susan no había cambiado en absoluto. Ella claramente está teniendo este bebé para competir de alguna manera conmigo una vez más. Honestamente es agotador y no quiero que Aurora crezca como yo lo hice, así que quiero mantenerme a mí y a mi hija alejadas de todo esto. Les dije a mis padres que podían hablar con Susan, si querían, y tener una relación con ella, pero parecían reacios. También comencé a buscar casas para poder mudarme de la casa de mis padres con Aurora. Actualización 3. Hola, mis compañeros. Estoy actualizando esto después de meses. Estoy agradecida a todos los que han estado al día con mis publicaciones y me han enviado buenos consejos. Me mudé de la casa de mis padres como había actualizado antes y actualmente Aurora y yo estamos viviendo solas. Contraté a una niñera que cuida a mi hija mientras estoy en el trabajo. Se siente bien finalmente tener mi propio espacio. Ser madre soltera es difícil, pero me las arreglo todos los días. Susan dio a luz a su hijo y mi madre fue la única que fue a verla mientras que mi padre se negó. Mi madre le ha dicho a Susan que todos están decepcionados con ella por lo que ha hecho y que la única razón por la que vino a verla fue por el niño. Susan pidió perdón, pero mi madre le dijo que nuestra relación con ella había terminado. Estoy segura de que debe doler a mi madre cortar con su hija, pero Susan ha hecho cosas que hacen que sea difícil para todos olvidar.
Mi padre no quiere tener nada que ver con ella y se ha mantenido fiel a sus palabras. Mientras tanto, mis padres continúan apoyándonos a mí y a Aurora como pueden. Nos visitan regularmente durante el fin de semana. Finn sigue pagando la manutención infantil no solo a mí por Aurora, sino ahora también por el hijo de Susan. No puedo empezar a escribir lo vergonzoso que es esto. He pasado muchas noches llorando sola en mi almohada porque todavía lucho con esta traición. Por eso he estado yendo a terapia y entiendo que sanarme a mí misma llevará algún tiempo.